En el vasto territorio de una nación dividida, se alzaba la sombra de un conflicto que amenazaba con romper los cimientos de la Unión. Esta es la historia de una guerra que, a lo largo de 4 años, forjaría no solo el destino de Estados Unidos, sino el alma misma de la libertad. Esta es la historia de la Guerra Civil Norteamericana. A mediados del siglo XIX, los Estados Unidos de América eran una nación joven, rica en promesas, pero marcada por profundas divisiones. En el sur, la vida era dictada por el algodón, la agricultura y la esclavitud. Millones de hombres, mujeres y niños trabajaban bajo el yugo de un sistema brutal que los despojaba de su humanidad. Mientras tanto, en el norte, una sociedad industrializada miraba con creciente indignación a una institución que consideraba incompatible con los ideales de libertad y justicia. La esclavitud, ese monstruo oscuro que acechaba el corazón de América, se había arraigado profundamente en el sur. Una institución que no solo despojaba a los hombres de su libertad, sino también de su dignidad. Y, en el norte, la moralidad se alzaba contra este sistema, mientras la nación se acercaba al precipicio de la guerra. En 1860, la elección presidencial fue la chispa que encendería el polvo seco de la discordia. Abraham Lincoln, un hombre del norte, con un sueño de unidad, fue elegido presidente. Pero en el sur su victoria fue vista como una amenaza existencial. La división se profundizó. Los estados del sur decidieron separarse, formando la Confederación de Estados de América, y juraron luchar por su independencia. La guerra era inevitable. El 12 de abril de 1861, el primer disparo fue escuchado. En Fort Sumter, Carolina del Sur, los cañones rompieron la calma de la mañana. La guerra civil había comenzado, y así, el destino de la nación quedó sellado. Hermano contra hermano, padre contra hijo, un país que se había unido bajo un sueño común, ahora se enfrentaba en un conflicto brutal por su alma. Los ejércitos de la Unión y la Confederación se preparaban para el sacrificio. En el norte, miles de hombres se unieron bajo la bandera de la Unión, convencidos de que la guerra era por la preservación de la nación y sus principios de libertad. En el sur, miles de hombres luchaban por mantener su forma de vida, por proteger lo que consideraban su derecho a la autodeterminación. Las batallas fueron brutales y sin cuartel. Desde las colinas de Gettysburg hasta los campos de Antietam, la sangre se derramaba a raudales. En un solo día, más de 23,000 hombres cayeron en el campo de Antietam, la batalla más sangrienta de la historia de América. El campo de batalla se convirtió en un mar de cuerpos, y la guerra se convirtió en una guerra de desgaste, una guerra en la que el sacrificio era la moneda más valiosa. En medio del caos, un hombre emergió como el símbolo de la esperanza. Abraham Lincoln, un líder marcado por la tragedia, pero determinado a preservar la Unión. En sus palabras resonaba el eco de la libertad, y su visión de una nación indivisible, libre de la esclavitud, mantenía viva la llama de la esperanza. El 1 de enero de 1863, Lincoln dio un paso histórico, proclamando la emancipación de los esclavos en los Estados Confederados. Con este acto valiente, transformó la guerra. Ya no era solo una lucha por la Unión, sino una lucha por la libertad. Los hombres que antes estaban atrapados en las cadenas de la esclavitud, ahora podían ver una luz al final del túnel. Y así, soldados afroamericanos, una fuerza de hombres y mujeres que se habían liberado de la opresión, se unieron al ejército de la Unión, luchando no solo por su propia libertad, sino por la libertad de todos los que sufrían bajo la yugo de la esclavitud. Fueron ellos quienes, con valentía y sacrificio, cambiaron el curso de la guerra. En 1863, la batalla de Gettysburg se libró, una confrontación épica que duró 3 días y marcó el punto de inflexión de la guerra. El ejército confederado, bajo el mando del general Robert E. Lee, luchó ferozmente contra las fuerzas de la Unión, comandadas por el general George Meade. Fue una batalla sangrienta, con miles de vidas perdidas, pero al final, la victoria fue para la Unión, una victoria que cambió el curso de la historia. Finalmente, después de años de sufrimiento y sacrificio, la Confederación comenzó a desmoronarse. El 9 de abril de 1865,
En Appomattox Courthouse, el general Robert E. Lee, reconociendo la inevitabilidad de la derrota, entregó su espada al general Ulysses S. Grant, marcando el fin de la guerra. La Unión había prevalecido, pero a un costo terrible. Pero la victoria fue amarga. Apenas unos días después, Abraham Lincoln, el hombre que había guiado la nación a través de su momento más oscuro, fue asesinado en un teatro de Washington. La nación, que había luchado tanto por su unidad, lloraba la pérdida de su líder. La herida de la guerra aún sangraba, pero la esperanza no moría. La Guerra Civil Norteamericana cambió para siempre el destino de Estados Unidos